Revelado, extraordinario que transformó a un tribunal en una escena conmovedora e inspiradora. Santiago ajustó su corbata con manos temblorosas mientras miraba hacia la sala del tribunal. El murmullo de la gente se convertía en un eco distante en su mente. La angustia le llenaba el pecho y por un breve momento, se sintió como un niño que enfrentaba un examen sin estudiar. Su amigo Pedro, detenido por un crimen que no había cometido, dependía de él. La inminente presión añadía peso a sus hombros, una carga que parecía inquebrantable. ¿Realmente podía cambiar el rumbo de la vida de alguien? De su amigo, mientras revisaba el expediente, los recuerdos de su madre resonaban en su mente. Ella siempre le decía que la verdad era más poderosa que cualquier barrera. Pero ser un abogado hispano de segunda generación le había enseñado que la verdad no siempre es suficiente. La discriminación y el miedo estaban tejidos en la sociedad, como venas que corrían ocultas bajo la superficie. Le miraban con desdén en la corte, susurrando que no pertenecía a ese mundo. Santiago podía sentir sus miradas, se incrustaban en su piel, dejándole la sensación de ser un intruso. La desesperación crecía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia se multiplicaba a medida que el juicio avanzaba. El ambiente en la sala era tenso, un aire cargado de emociones enfrentadas, la desesperación de la comunidad por un atisbo de justicia, el cinismo de aquellos que sostenían el poder en sus manos. Santiago sabía que aquí no solo se juzgaba a Pedro, sino a todos los que, como él, llevaban el peso del prejuicio y la marginación. Al mirar a su amigo, cuya expresión reflejaba el miedo y la angustia de no saber si volvería a ver la calle, se sintió cada vez más acorralado. Los momentos de reflexión detonaban en su cabeza, pensamientos y emociones se entrelazaban en un caos. ¿Acaso era este el momento que había esperado toda su vida? O quizás, por el contrario, sería su ruina. La lucha entre ser un abogado exitoso y la lealtad hacia su amigo le desgarraba. Por un lado, estaba la idea de seguir el camino que siempre había soñado, por el otro, el peso de la familia, del compromiso con su cultura y su historia. La culpa, la duda, el deseo de pertenecer, todo se amalgamaba en su pecho como un volcán a punto de estallar. La tensión en el tribunal alcanzó un punto crítico cuando se presentaron las pruebas. Santiago sabía que la validación de su trabajo y su valor como abogado dependía de esos instantes. La sala se convertía en un campo de batalla emocional, el jurado en el punto de miradas críticas, esperando su defensa. Las palabras se le enredaban en la garganta. Las miradas de desaprobación lo seguían, más letales que dardos. Se sentía desgarrado, cuestionándose si debía comprometer su futuro para defender a alguien a quien conocía desde la infancia. Cuando el silencio de la sala se tornó insoportable, Santiago sintió que el tiempo se detuvo. Un grito interno resonó en su mente con fuerza devastadora. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para defender lo que es justo? La presión, la esperanza y el miedo se entrelazaban en una danza frenética, preparada para culminar en un desenlace incierto que lo dejaría al borde del abismo. La decisión que tenía en las manos era monumental y su futuro, así como el de Pedro y su comunidad, pendía de un hilo. La angustia lo envolvía mientras se aproximaba el momento decisivo, y la verdad que estaba a punto de revelar podría cambiarlo todo para siempre. La sala del tribunal permanecía en un silencio cargado de expectativas mientras Santiago respiraba hondo, tratando de reunir el valor necesario para defender a su amigo. En aquel instante la verdad que había atesorado durante años resurgía con una claridad implacable. Algo dentro de él comenzó a cambiar, empezaba a entender que su papel no era solo el de un abogado, sino el de un defensor ardiente de lo que creía del mismo modo en que su madre lo había entrenado a ser. Santiago no podía permitir que el miedo se interpusiera entre él y la justicia por la que luchaba, un principio que había sido su brújula desde el día en que decidió convertirse en abogado. Mientras miraba al jurado, todos aquellos rostros desconocidos se convirtieron en un espejo de sus propios dilemas. Cada uno tenía su historia, sus luchas. En ese momento, la visión egocéntrica del éxito caía como un velo, y el verdadero significado de ser abogado se iluminaba.
Se dio cuenta de que su triunfo no provenía de ganar cada caso, sino de ser un baluarte para aquellos cuyas voces eran silenciadas. Santiago se dio cuenta de que había sido ciego. Había estado tan concentrado en cumplir con las expectativas ajenas que había olvidado lo que realmente lo movía. Las risas de Pedro en su mente aparecieron como un bálsamo en su angustia, y la idea de ver a su amigo salir de allí libre se transformaba en un motor de acción. Con una determinación renovada, sabía que debía tomar un riesgo calculado. Era el momento de desafiar las normas que lo definían como el abogado de segunda generación, enfrentándose al muro de prejuicio que intentaba silenciar su voz. Él era más que eso, era un portador de la verdad. Con un pulso más constante, Santiago se acercó al estrado. Las palabras comenzaron a fluir. Habló con pasión, contando no solo la historia de Pedro, sino también su propia historia. Se permitió cuestionar los prejuicios del jurado, invitándolos a verse reflejados en la experiencia de su amigo. La sala, antes tan fría, comenzó a vibrar con un aire de empatía que pocos esperaban. Santiago alzó la vista notando una chispa de interés en algunos rostros. Sus palabras habían comenzado a resonar. Sin embargo, a medida que su elocuencia llenaba el espacio, un temor apremiante subsistía en el fondo de su mente. La pregunta seguía sin respuesta: ¿qué sucedería si el jurado no respondía a su llamado? La posibilidad de fracasar daba vueltas en su mente como muñeca rota que siempre volvía al mismo punto. Era en esas dudas donde radicaba su mayor batalla, una confrontación entre el miedo y una fe inquebrantable en sus habilidades. El eco de sus pensamientos lo llevó a un instante inesperado. Las decisiones que tomamos definen no solo nuestro destino, sino el futuro de aquellos a quienes amamos, pronunció, y la frase caló hondo en el ambiente. De repente se dio cuenta de que todo el camino trazado para llegar a ese momento había sido producto de sus propias decisiones. A cada paso enfrentó desafíos, luchó contra la ignorancia de un sistema que a menudo no quería oír, y cada uno lo había preparado para ese momento culminante. En un giro inesperado, las palabras fluyeron aún más libremente mientras empezaba a hablar de la importancia de la diversidad en la justicia. Las barreras impuestas por la ignorancia y el miedo se desmoronaban en su mente, y la habitación se impregnaba de un aire de esperanza. Santiago comprendió con claridad que su papel era abrir puertas, iluminar caminos, y se sintió más fuerte, empoderado por el valor que antes le había faltado. Y justo cuando comenzó a ver cómo sus esfuerzos eran escuchados, un golpe seco resonó a través de la sala, un mensaje ominoso de la otra esquina del tribunal que amenazaba su progreso. «Eso es absurdo», gritó un abogado antagonista, su interrupción extinguiendo el aire de esperanza que comenzaba a florecer. La sensación de victoria se desvaneció de un plumazo al ser confrontado por la resistencia que aún existía. Santiago sabía que la batalla estaba lejos de terminar, y ahora más que nunca necesitaba anclar su determinación para el desafío que se avecinaba. La verdad estaba lista para cambiar el rumbo de su vida y la de Pedro, pero ¿sería suficiente su valentía para superar la inminente adversidad? Santiago sintió el alza en su pecho. El grito del abogado contrario había perturbado la atmósfera recién iluminada con su discurso. Un golpe de realidad rápidamente oscureció el resplandor que había logrado encender, como si el aire mismo rechazara su mensaje. Sin embargo, en ese instante comprendió que la adversidad no iba a desarmarlo. En lugar de sucumbir a la presión, se convirtió en una ocasión para redirigir su enfoque. Tomó un momento para absorber la tensión del ambiente. Cada susurro, cada mirada le recordaba la importancia de lo que estaba en juego. Con todo respeto, su interpelación es una muestra de lo que tememos enfrentar, dijo Santiago, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Esta no era solo una defensa de Pedro, sino también un examen del propio sistema de justicia que había jurado proteger. Aquel era su momento de revelación, donde entendía que no era suficiente ser un abogado, necesitaba ser un agente de cambio. Mientras el abogado opuesto intentaba desestimar sus argumentos, Santiago sintió un nuevo impulso brotar en su interior. Todavía temía la reacción del jurado, pero había algo más profundo y significativo que lo mantenía en pie. También era un hombre que había luchado por su lugar en el mundo desde que decidió que la justicia debía ser su norte. Sentía que al hablar, estaba no solo defendiendo a un amigo, sino a todos aquellos que no habían tenido voz. A cada palabra, renovaba esa convicción. El rostro del jurado volvió a enfocar su atención. Notó que varios miembros parecían desconcertados por la ferocidad con la que levantaba la voz en defensa de su amigo. ¿Acaso seremos parte de un sistema que silencia, o seremos los arquitectos de un cambio necesario?
Santiago preguntó sintiendo el eco de su propia inseguridad, pero también su propósito. Esa era la diferencia crucial que había estado buscando, ya no era solo un abogado en la sala, era el defensor de la verdad. Cuando el abogado opuesto intentó volver a interrumpir, Santiago, empoderado por su propia claridad de propósito, continuó. Las palabras tienen un poder asombroso, y así como vuelan ligeras, también pueden atravesar muros que intentan ocultar la verdad. Este caso no es solo sobre Pedro, es sobre cada uno de nosotros aquí, sobre las decisiones que tomamos y las que elijamos ignorar. La fuerza de su nueva perspectiva lo sorprendió a sí mismo. No estaba solo en su lucha, podía sentir la conexión con aquellos que lo rodeaban. La laberíntica sala del tribunal se transformaba en algo diferente, un campo de batalla donde el valor y la verdad cohabitaban, pero en ese cruce de luces y sombras, la figura del fiscal se levantaba en un esfuerzo por recuperar el control de la narrativa. Con mirada desafiante interrumpió nuevamente, así que nos estás diciendo que debamos ignorar la ley por una declaración emocional, esa interpretación es equivocada, lo interrumpió Santiago. Las leyes deben servir al pueblo, no oprimirlo. La moral debe guiar nuestra práctica, o de lo contrario, ¿quiénes somos realmente como abogados? Enunciaba sus palabras con la autenticidad que emanaba de un compromiso renovado a sus principios, un compromiso que había comenzado a florecer dentro de él. La sala se llenó de murmullos. Santiago notó cómo algunos jurados se inclinaban hacia adelante, cautivados por su sinceridad. Pero el desafío aún estaba lejos de resolverse. El fiscal, visiblemente frustrado, le lanzó un reproche que casi lo ciega. Pero por encima de su ansia por ganar, Santiago entendió que esa presión era inofensiva si sus convicciones seguían firmes. Ahora no solo defendía a Pedro, sino que también se defendía a sí mismo. La pregunta seguía flotando en el aire, ¿podría realmente hacer la diferencia? Santiago sabía que la respuesta estaría en sus manos. Se enfrentaría a esa incertidumbre y con cada argumento, se acercaría más a su verdadero propósito, pero entonces, un nuevo giro imprevisto emergió del silencio aplastante de la sala. Un extraño contenido en el rostro de un testigo inesperado irrumpió en el ambiente y con él, la posibilidad de revelar secretos que podrían cambiar la dirección del juicio. Santiago sintió como su corazón latía con fuerza, el resultado del juicio podía estar más allá de lo que jamás había imaginado. ¿Estaría listo para enfrentarlo? El silencio que siguió a la aparición del testigo era palpable. Santiago sintió como ese momento crucial lo elevaba y también lo ataba a una inquietante expectativa. En la mente del abogado, la imagen de la sala del tribunal se teñía de espectros de posibilidades, cada mirada, cada susurro cargaba un peso nuevo y desafiante. La respiración se le hizo más intensa mientras contemplaba las implicaciones de lo que estaba a punto de suceder. El testigo, un hombre de aspecto rudo con un pasado que parecía chocar con su apariencia física, comenzó a hablar. Cada declaración que hacía estaba marcada por la experiencia, una que resonaba en la búsqueda de justicia de Santiago. Aquellas palabras no solo describían un evento, revelaban verdades ocultas que amenazaban con desestabilizar todo lo que pensaba saber sobre el caso. El hombre mencionó un encuentro que había presenciado entre el fiscal y un miembro crucial de la policía. La idea de colusión resonó como un trueno en la mente de Santiago. Le había dolido darse cuenta de que el sistema que había defendido tan apasionadamente podría estar tan profundamente corrupto. ¿Es esto lo que has jurado proteger?, se cuestionó a sí mismo. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar por la desilusión, encontró en esa revelación un nuevo combustible. Era el momento de alzar la voz una vez más, esta vez en defensa no solo de un inocente, sino del mismo sistema que había decidido servir. El testigo continuó, y Santiago recordó su juramento como abogado, su compromiso de ser el baluarte de los derechos humanos. Debo ser más que un defensor, debo ser una voz para aquellos que no pueden hablar, pensó. La pasión lo inundó, y cada palabra del testigo se convirtió en un ladrillo que cimentaba su resolución. Cuando fue su turno de hacer preguntas, vio cómo el jurado contenía la respiración. ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Qué lo motivó a romper su silencio? Santiago, con la voz firme pero clara, se dirigió al testigo. Le importaba más que ganar un caso, lo que estaba en juego eran principios fundamentales de justicia. La respuesta del hombre no solo fue reveladora, sino que provocó una ola de sorpresa en el tribunal. Relató cómo, tras años de mirar hacia otro lado, un destello de compasión lo llevó a actuar, mostrando que a veces las motivaciones más profundas emergen de los lugares más oscuros.
ese cambio de enfoque tomó a todos por sorpresa, y Santiago sintió que una corriente de energía lo surcaba por dentro. Cada palabra que el testigo decía resonaba con su propia lucha interna. Comenzaba a ceder ante la idea de que la justicia podía ser un camino accidentado y lleno de sacrificios. Su propia historia de resistencia y valentía se entrelazaba con la de aquel hombre. Era un viaje no solo hacia la verdad, sino también hacia el propio encuentro con sus mayores miedos y limitaciones. La adversidad que había sentido hasta ahora cobraba sentido, estaba ante una posibilidad de ser un catalizador de cambio. La sala, que apenas un momento antes parecía un campo de batalla, se transformaba en un espacio de reflexión colectiva. Al mirar a los miembros del jurado, pudo percibir la grieta de duda en algunos rostros, un indicio de que su mensaje estaba calando hondo. Todo se centraba en cómo llevar esa conexión emocional hacia la culminación del juicio. Santiago sabía que mientras el juez considerase la nueva información, su compromiso por la verdad necesitaba ser actualizado y reforzado. Era el momento de dar un paso más allá de las meras palabras. Pero al mismo tiempo una inquietante sensación de duda emergía. En medio de esta revelación, ¿podría sostener el peso del cambio sin ser arrastrado por las fuerzas en contra? La tensión creció. La sala se volvió un escenario donde las visiones de justicia se entrelazaban con el miedo a represalias. Santiago, respirando profunda y lentamente, se preparó para lo que vendría. Sabía que la verdad podía ser un arma de doble filo. Lo que With Experience se convertiría en su mayor desafío. Hasta la fecha. Con el testigo a su lado y la justicia finalmente cruzando su umbral, una pregunta lo atormentaba: ¿vale la pena arriesgarlo todo por algo tan arraigado y, a la vez, tan frágil como la verdad? El momento decisivo estaba próximo. La sala del tribunal se convertía en un espacio cargado de tensión mientras los murmullos comenzaban a acallarse. Santiago observaba a su alrededor, percibiendo cada mirada, cada gesto como si fueran piezas en un complejo rompecabezas que debía resolver. Pero la claridad en su mente era un arma letal. Había tomado la decisión de seguir adelante a pesar de los riesgos. Ya no se trataba solo de ganar un caso, estaba luchando por la dignidad de la verdad en todas sus formas. Había algo liberador y aterrador en el conocimiento de que sus pasos podrían llevarlo a una confrontación inevitable. Esa revelación de colusión lo había golpeado como un rayo, pero también había agudizado su sentido de propósito. La imagen del testigo resonaba en su mente, el hombre que había enfrentado su propio pasado para denunciar la corrupción. ¿Acaso eso no era lo que él necesitaba hacer ahora? Santiago se dio cuenta de que si deseaba autenticar su compromiso con la justicia, debía estar preparado para actuar, incluso a costa de su propio bienestar. El ritmo del juicio se aceleraba, y con cada nuevo día, la presión aumentaba. Santiago dedicaba las noches a sumergirse en documentos, pruebas y testimonios. La carga de su trabajo se tornaba física, su espalda comenzaba a dolerle y sus ojos se sentían cansados. Pero en lugar de sucumbir ante la fatiga, ese desgasto alimentaba su determinación. Cada pieza de evidencia se configuraba como un ladrillo en la construcción de un argumento que podía cambiar no solo la vida de su cliente, sino el sistema que tanto necesitaba reevaluarse. La mente de Santiago se convirtió en un laboratorio de ideas. El testimonio que había escuchado servía como un punto focal. Se sintió inspirado a buscar aliados dentro y fuera del tribunal, convenciéndose de que estaba en presencia de una verdad que merecía ser compartida. La búsqueda de la verdad lo llevaba a lugares inesperados. Aquella búsqueda se transformó en una especie de mapa emocional, donde cada encuentro y cada conversación eran pasos hacia una meta más grande. Un día, tras una larga jornada de juicios, decidió visitar a un antiguo colega, alguien con la experiencia necesaria para ofrecerle un nuevo enfoque. Al llegar a su oficina, Santiago se dio cuenta de que necesitaba más que solo asesoramiento legal, necesitaba reafirmar su proceso interno. Al discutir sus preocupaciones, su colega lo llevó a la raíz de su lucha, la voz interna que lo instaba a permanecer firme. La valentía no siempre es ruido, a veces es una decisión silenciosa de no retroceder, le dijo, y esa frase resonó en lo más profundo de su ser. Con esa conversación, Santiago comprendió que su voz debía resonar no solo en la sala del tribunal, sino también en su propio interior. Las dudas no desaparecerían, pero podría aprender a reconocerlas, a navegar entre ellas con confianza. Esa autocompasión le permitió crecer, ya no sentía que la perfección era la única opción. Todo lo que necesitaba en ese momento era la disposición de luchar por lo que sabía que era justo,
al margen de las repercusiones personales que pudiera enfrentar, la jornada del juicio continuaba acercándose a su clímax. Pero así como la intensidad del proceso se evaporaba hacia la inminencia, Santiago se enfrentaba a un nuevo desafío. Acercándose a la fecha del cierre final del caso, una amenaza velada comenzó a palpitar en los rincones de su mente. Sabía que al enfrentarse a la verdad, debía estar preparado para las consecuencias, y la idea de represalias empezó a permeabilizar su confianza. Infundido de valor, la pregunta se deslizó nuevamente por sus pensamientos: ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar por la justicia? Mientras se preparaba para el fin de la contienda legal, una revelación inesperada emergió en su mente, un acercamiento que podía transformar la percepción pública de todo el caso. Santiago comenzó a trazar un plan audaz. Pero antes de que pudiera ejecutarlo, se quedó paralizado por la inquietante posibilidad de que sus esfuerzos pudieran ser insuficientes para hacer frente a la corrupción que había atesorado tanto poder. ¿Tenía el coraje para desentrañar esa red peligrosa? La respuesta apremiaba, y el tiempo comenzaba a agotarse. El día del cierre final llegó como un relámpago, y mientras Santiago se preparaba para entrar a la sala del tribunal, el peso de la expectativa lo acompañaba. Miró su reflejo en el cristal de su oficina, cansancio acumulado, marcas de una inquietud que no había podido disipar del todo. Sin embargo, en ese instante de introspección, comprendió que eran precisamente las cicatrices de sus batallas las que le otorgaban fortaleza. La implacable lucha en su interior había dado paso a una determinación renovada. Santiago se dirigió hacia el tribunal con la resolución de que cada palabra que pronunciara debía ser un paso hacia la verdad. Había configurado su estrategia no solo para devastar los argumentos de la defensa, sino también para conmover a quienes escuchaban. Se sentía en la obligación de ser un faro en medio de la tormenta, no solo para su cliente, sino para todos aquellos que habían sufrido injusticias similares. Esto le daba un nuevo significado a su trabajo, que trascendía lo puramente legal y se adentraba en el ámbito de lo personal y lo moral. Al entrar al recinto, sintió las miradas cargadas de tensión de colegas y del jurado, quienes lo observaban con un aire mezcla de expectación y duda. Sabía que la tarea no era sencilla. Tenía que desafiar no solo a su oponente, sino también la percepción que muchos tenían sobre el sistema. La sala se llenaba de murmullos de nuevas evidencias que estaba decidido a presentar. A pesar de que sus manos temblaban sutilmente, su voz se mantuvo firme. Su presentación combinaba hechos contundentes con historias humanas reales, evocando emociones que resquebrajaban la frialdad del legalismo. Sin embargo, a medida que su exposición avanzaba, la sensación de que su enfoque podía ser insuficiente comenzó a brotar en su mente. Había una estratagema más grande atrapando las almas de innumerables víctimas, debía abordarla de frente, pero eso implicaba un riesgo mayor. Era el momento de revelar la corrupción que amenazaba todo su esfuerzo. En un momento decisivo, Santiago recordó las palabras de su colega: la valentía no era solo despreciar el miedo, sino implicarse en la lucha sabiendo lo que estaba en juego. Tomó una respiración profunda y se adentró en el núcleo de su argumento. El eco de su voz resonó con genuidad mientras destapaba las conexiones entre los implicados que habían estado en la sombra, dejando a todos un instante sin aliento. Había un silencio abrumador, como si el espacio se congelara en espera de la reacción. Pero más allá de los nervios y el temor, había una sensación poderosa que lo envolvía. Se sentía vivo, en comunión con la verdad que representaba. Sabía que la próxima decisión de los jurados podría no solo cambiar su vida, sino también la de muchos otros que se habían visto atrapados en la red de la corrupción, pero donde debió sentirse invencible, la duda volvió. Se dio cuenta de que su propio bienestar se había convertido en un artículo de cambio. Tenía el poder de luchar por lo que creía, pero sabía que eso tenía un precio que podría pagar con la seguridad de su carrera. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por lo que podía ser una batalla perdida? Mientras continuaba su exposición, sintió que el peso de la escena casi lo aplastaba. Su resolución se tambaleaba, y una crisis interna emergía de la profundidad de su ser. Las grietas de su confianza comenzaron a abrirse, cuestionando la legitimidad de su esfuerzo. Ser el líder de esta lucha no era solo un asunto de valentía, sino de enfrentarse a sus propias limitaciones. Al terminar su argumento, quedó a la espera de la respuesta. Había encendido una chispa, pero no estaba seguro de la magnitud del fuego que había provocado. La sala ante él parecía un laberinto de incertidumbre. El momento de la verdad se acercaba y con él, una revelación desconcertante.
¿Era realmente capaz de desatar una revolución en un sistema tan arraigado? Antes de que pudiera acomodar sus pensamientos, un nuevo giro confrontativo lo esperaba al otro lado de la sala. Una figura conocida que se alzaba ante él. El rostro del viejo antagonista de sus días de estudiante de Derecho revelaba un plan que podía cambiarlo todo. ¿Qué decisiones tendría que tomar ahora, y cuánto estaría dispuesto a arriesgar para sostener su causa? Santiago respiró hondo, sus pensamientos girando a toda velocidad mientras su antiguo enemigo, Rafael, se acercaba. La rivalidad de largos años incendiaba en su interior una mezcla de enfado y desafío. Rafael había hecho carrera en el sistema que él estaba intentando cambiar. El eco de los pasillos de la Facultad de Derecho resurgió en su mente, sus debates acalorados, la chispa del conflicto entre sus perspectivas. Santiago había creído desde entonces que la justicia era más que la aplicación de la ley, era un acto de amor hacia la verdad. Pero Rafael había optado por la estabilidad que le ofrecía el poder. «No esperabas verme aquí, Santiago», dijo Rafael, su voz impregnada de una calma desafiante. Cada palabra del hombre era un puñal que lo apuñalaba en la vulnerabilidad de su convicción. La sala retumbaba por el silencio, cada mirada parecía intensificar el enfrentamiento que regresaba en forma de un viejo rencor. Santiago sintió que su corazón latía con fuerza, no solo por el desafío de Rafael, sino porque en su interior surgía un mar de preguntas. ¿Hasta qué punto podía arriesgar su carrera por lo que creía? Mientras su antiguo rival articulaba una defensa que retaba su argumento central, un nudo se formó en su garganta. Esa confrontación no solo significaba una lucha legal, era una batalla por su identidad profesional. La necesidad de respetar sus principios chocaba con las expectativas de ser un abogado exitoso. «Vas a perder, Santiago. Estás jugando con fuego», dijo Rafael, su mirada taladrando la confianza del colectivo. Pero en ese instante una chispa interna se encendió en Santiago. Empezó a reflexionar sobre el propósito que lo había llevado hasta allí. Se dio cuenta de que no estaba solo luchando por un fallo, había un legado que resguardar, un cambio que establecer. Recordó las historias que había escuchado de sus clientes, las que contaban sobre el sufrimiento y la esperanza. Esas voces aturdían su mente susurrándole que no podía rendirse. Mientras Rafael continuaba con su enfoque cínico, Santiago lo observaba, descifrando cada palabra como si fuera un acto en un teatro. Una revelación surgió entre la confusión, podía influir más allá de la ley. Tenía el poder de inspirar, de crear una narrativa que requería más que meras palabras jurídicas. Su lucha no debía ser solo para ganar un caso, sino para conectar con cada persona que anhelaba justicia. La presión acumulada en su pecho comenzó a transformarse en energía determinante. En vez de flaquear, se centró en la motivación que guiaba su mano. Tomó la palabra articulando un argumento que no solo incorporaba evidencias, sino que era una invitación al jurado para reflexionar sobre su propia humanidad. La justicia no es solo un concepto. Es un valor que todos compartimos y su ausencia nos afecta. Si perdemos la fe en este sistema, ¿qué nos queda? El asombro en los rostros del jurado comenzó a cambiar, sus miradas se atenuaban, como si empezaran a despertar de un letargo. A cada segundo se sentía más fuerte, convirtiendo la tensión en una fuerza imparable que resonaba en sus palabras. Santiago sabía que el dilema fundamental que enfrentaba no era solo un conflicto personal, sino que se trataba del futuro de una práctica que requería una revisión urgente. Cuando finalmente concluyó, sintió el peso de la sala transformarse. Miradas que antes lo cuestionaban ahora mostraban curiosidad. La incertidumbre que lo había atormentado se había convertido en una embriagadora sensación de posibilidad. Sin embargo, al observar a Rafael, su rival continuaba con una chispa de astucia. Había algo más, una estrategia más profunda que aún no había revelado. Santiago se quedaba con el sabor amargo en la boca de que la batalla no había terminado. A pesar de su luminosa presentación, podía sentir la oscuridad acechando detrás de una sonrisa calculada de su oponente. ¿Estaba preparado para lo que vendría? En medio de su triunfo parcial, una sombra se alzaba en el horizonte. Santiago se dio cuenta de que ingresar a un conflicto era solo el inicio, lo que realmente importaba era su compromiso para mantener la lucha, los principios a los cuales no podía renunciar. El veredicto estaba cerca, pero una revelación inquietante se fue filtrando en su mente. Había más en juego de lo que había comprendido, y el enfrentamiento con Rafael era apenas un preludio de algo mucho más grande que se gestaba. Haría lo necesario para luchar no solo en esta sala,
sino por la verdad en un sistema que presionaba para silenciarla? La historia apenas comenzaba a revelarse. La sala se llenó de murmullos a medida que el jurado se retiraba para deliberar. Mientras Santiago observaba sus rostros, una mezcla de ansiedad y esperanza lo invadía. Había puesto su corazón en ese argumento, andaba por el delgado hilo entre la victoria y el fracaso. La adrenalina aún recorría su cuerpo, pero su mente comenzó a divagar, reflexionando sobre lo sucedido, mientras otros abogados celebraban o se preocupaban por las posibles repercusiones de su intervención. Santiago se sumergió en una autoevaluación. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era perder el caso, sino traicionar la creencia que había defendido toda su vida. Había enfrentado sus inseguridades y, aunque el resultado no estaba claro, había encontrado la valentía para alzar la voz en un sistema que a menudo la silenciaba. Salió de la sala de juicios y se dirigió a su despacho, un pequeño espacio decorado con recortes de prensa y fotografías de sus clientes. Cada elemento tenía su propio significado y le recordaba por qué había elegido este camino. Se sentó frente a su escritorio, su mente revoloteando entre los momentos vividos, la crisis de confianza, la rabia hacia Rafael y la revelación de su propio propósito. La verdad se hizo evidente: si quería ser más que un abogado convencional, necesitaba una estrategia más amplia. Santiago no podía seguir los caminos establecidos, debía explorar opciones que englobaran su visión del derecho y la justicia. Con la convicción floreciendo en él, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir un plan de acción. Enumeró los obstáculos que había enfrentado en su carrera: la inercia del sistema, la corrupción latente y, por encima de todo, el miedo a enfrentarse a figuras como Rafael. Cada punto en su lista era una oportunidad disfrazada de reto. Santiago visualizaba cómo podría utilizar esas experiencias para construir un legado más fuerte, uno que no solo se centrara en ganar casos, sino en generar un cambio real. A medida que la luz del sol se deslizaba por la ventana, reflejando la calidez del día, su resolución creció. A través de su escritura, comenzó a visualizar una nueva etapa en su vida profesional. No solo se trataba de él, sino de ayudar a otros a articular sus propias historias dentro del marco de la ley. Levantó la vista de su lista, y su percepción del salón cambió. Ahora podía ver ese espacio como más que un mero escenario para batallas legales. Era un lugar donde las historias de los más vulnerables podían ser contadas, donde su voz podía resonar más allá de los muros. Lo que había comenzado como un impulso personal había evolucionado hacia un compromiso más amplio con la justicia. De repente, sintió el peso de la mirada de Rafael desde la entrada de la sala. Su rival aún estaba presente, observando cada movimiento. Pero esta vez, en lugar de incertidumbre, Santiago sintió una chispa de determinación. Estaba listo para anticiparse a los movimientos de su enemigo, entendiendo que su siguiente paso debía ser táctico y bien planificado. Pensó en la próxima audiencia, en cómo utilizaría su investigación para poner a prueba la combinación de ley y empoderamiento personal. En su mente comenzó a trazar la estrategia de una nueva narrativa que podría transformar el juicio en un verdadero diálogo sobre justicia. ¿Sería capaz de asumir el control de su propia historia? La pregunta quedó flotando en el aire, aunque el eco de esa incertidumbre finalmente se tornaba en algo que se podía aferrar. Poder, estrategia, y por primera vez en mucho tiempo, la certeza de que la lucha no se limitaba a la sala de juicios. Con el corazón aún palpitante, se levantó de su silla y se dirigió hacia la puerta. Había tomado la decisión de no dejar que el miedo dictara sus acciones. Mientras descendía hacia el vestíbulo, una idea audaz se formó en su mente: reunir a un grupo de colegas que compartieran su visión. No era suficiente luchar solo en sus batallas, sería esencial construir una red que pudiese desafiar las prácticas arcaicas del sistema legal, pero la verdad era que el tiempo se había acabado. El jurado estaba deliberando, y con cada segundo que pasaba, las oportunidades se deslizaban entre sus dedos. ¿Podría realmente crear esta iniciativa antes de que el veredicto cambiara el rumbo de su vida? La auténtica lucha solo estaba comenzando, y cada paso lo acercaba más a una redefinición clara de lo que significaba ser un abogado en su mundo. Ahora solo tenía que decidir si estaba dispuesto a lidiar con las consecuencias de su nueva visión. Santiago se detuvo en la escalinata del tribunal, sintiendo el aire fresco contrastar con la humedad del estrés. Adentrándose en la vorágine de pensamientos, se dio cuenta de que sus intenciones tenían que ser concretas. Esa red de colegas que imaginó en el vestíbulo era un concepto noble, pero entraba en el terreno del riesgo. ¿Podría realmente alinear a otros a su causa?
El desafío podía resultar abrumador, y a la vez el motor de un cambio profundo. A medida que caminaba hacia su despacho, comenzó a visualizar la estructura de aquel grupo, profesionales apasionados, dispuestos a desafiar la norma establecida. Resilients como él. La idea de compartir su visión con otros generó una mezcla de entusiasmo y temor. Cada acción podía ser un paso hacia el fortalecimiento de esa nueva narrativa, o una invitación a la vulnerabilidad. Su mente, ahora ocupada en mantener ese equilibrio entre audacia y precaución, recordaba conversaciones pasadas, colegas que habían mostrado inquietudes, pero que cuando cruzaban esa línea invisible de la conformidad, se convertían en críticos de cada movimiento realizado. Santiago sabía que su historia personal podía ser el catalizador que necesitaba para atraer aliados. Debía compartir no solo su visión, sino su historia de miedo y fortaleza. Al llegar al despacho, tomó un tiempo para organizar sus pensamientos. Se sentó y comenzó a escribir un discurso. Un discurso que iría más allá de cifras o leyes, uno que abordaría la necesidad del cambio desde un lugar de autenticidad. Las palabras fluyeron, cada frase una invitación a contemplar el valor de la justicia no como un concepto jurídico, sino como un pilar de humanidad. Hoy no solo luchamos por ley, luchamos por nuestra esencia, por la dignidad de cada uno de nuestros clientes, comenzó a redactar. La tinta deslizándose sobre el papel se sentía liberadora. Esta mezcla de vulnerabilidad y determinación destilaba su verdadero ser. En ese momento de creación, se dio cuenta de que debía llevar su mensaje no solo al tribunal, sino al propio corazón de aquellos que podrían acompañarlo. Con cada párrafo se intensificaba la urgencia de rediseñar su enfoque y apeló a emociones profundas, a las historias no contadas que aguardan tras barreras legales. Sabía que desnudarse ante sus pares era un acto de valentía que podría inspirar o desmoralizar. La posibilidad de desequilibrar la balanza emocionó su espíritu, pero la duda persistía al recordarle las viejas costumbres. Cuando terminó, tomó una profunda inhalación, consciente de que el verdadero reto comenzaba ahora. Santiago decidió que este discurso lo compartiría en una reunión informal, utilizando un ambiente más acogedor que el tribunal para abrir la conversación. Se acercaría a sus colegas, les invitaría a escuchar su historia, a ser parte de esta nueva travesía, y esperaría que la honestidad cultivara el entendimiento. Mientras reflexionaba sobre los rostros que esperaban escucharle, se dio cuenta de que el tiempo avanzaba rápidamente. La decisión de actuar no podía postergarse. La próxima audiencia se acercaba y con ella, su oportunidad de resaltar la importancia de sus objetivos. Este no era solo un juicio, era el escenario donde podría forjar vínculos y alianzas que podrían transformar su práctica. El reto ya no era solo obtener un veredicto favorable, sino construir un puente hacia una justicia más significativa. ¿Cómo responderían sus colegas? ¿Se unirían a su causa o condenarían su audacia? Las preguntas resueltas dependerían de esa conexión humana que tanto deseaba establecer. Mientras su pensamiento se profundizaba en las implicaciones de su discurso, el tono de su determinación se tornó firme. Sin descuidar cada paso, experimentó cómo su propio crecimiento impulsaba su viaje hacia la transformación. Con cada decisión que tomara, se destacó como un resiliente constructor de puentes, no solo para su vida, sino también para la de quienes lo rodeaban. Antes de salir, examinó su reflejo en el espejo. La forma en que se planteaba frente a su propia imagen ahora mostraba a un hombre decidido a usar cada instancia como un peldaño hacia una nueva era de justicia. Mientras giraba la manija de la puerta, la imagen de Rafael apareció en su mente. No podía ignorar la confrontación que se avecinaba. Era un adversario formidable, pero su nueva claridad de propósito iluminaba una vía hacia adelante. Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino de ideas y emociones, se dirigió al pasillo. Estaba a punto de afrontar no solo un juicio, sino la lucha por lo que realmente significaba ser un abogado en su esencia más pura, la necesidad de abogar por aquellos que no podían hacerlo por sí solos. Mientras sus pasos resonaban en el suelo, un sentimiento de incertidumbre surgió en él. ¿Podría realmente inspirar a quienes le rodeaban con su visión? Esa pregunta aún flotaba en el aire, impulsándole hacia un futuro que requería liderazgo y fuerza. Y en ese camino, lo inesperado podría ser la verdadera prueba de su evolución. Santiago se sentó en la sala del tribunal tras el veredicto, sintiendo una mezcla de alivio y euforia. Pedro fue declarado inocente. La tensión que había llevado durante semanas se desvaneció como un eco lejano, dejándolo con una claridad que nunca había sentido antes. Era un momento de triunfo, no solo para él y su amigo,
sino para todos aquellos que habían sido víctimas de un sistema que a menudo no escuchaba. Con su nueva comprensión, Santiago se dio cuenta de que su verdadero trabajo apenas comenzaba. La victoria en la corte no era solo un resultado legal, era el punto de partida para una transformación más amplia en su vida profesional. La experiencia vivida lo llenaba de un propósito renovado. Había aprendido que su papel como abogado no se limitaba a ganar juicios, sino a servir como un defensor de los que no tienen voz y un agente del cambio en un sistema que requiere concienciación y respeto. Mientras abandonaba el tribunal, su mente trabajaba en un nuevo proyecto. Quería crear una clínica legal enfocada en ayudar a personas marginadas, que no solo tuviera como objetivo ganar casos, sino también educar y empoderar a aquellos que no conocen sus derechos. Se imaginó un espacio donde se ofrecieran talleres, charlas y recursos, un lugar donde el conocimiento legal sería accesible para todos. Santiago se prometió que su carrera se centraría en la justicia social, donde pudiera utilizar su voz para multiplicar aquellas que aún permanecen en el silencio. Sin embargo, esta visión no era fácil de concretar. Santiago sabía que para llevar a cabo su ambiciosa idea necesitaría aliados. En la próxima semana, comenzó a contactar a colegas y a construir relaciones basadas en la confianza y la colaboración. Compartiría su historia, su transformación, y cómo había llegado a entender que la verdadera justicia requería un enfoque colectivo. Su compañero de antaño, Rafael, lo desafió a discutir cómo podría transformar su visión en realidad, llevando sus ideas a un grupo más amplio, incluso a las instituciones locales. Juntos organizaron una reunión informal con otros abogados. Santiago tomó la iniciativa y comenzó a hablar, articulando la necesidad de construir una comunidad legal más inclusiva. Su discurso resonó en muchos de sus pares, compartió sus experiencias, sus temores, y la claridad que había adquirido sobre su propósito. Fue en esa sala donde sus compañeros comenzaron a unirse, motivados por la pasión que él irradiaba. Se comprometieron a colaborar en proyectos que cruzaran el umbral del mero ejercicio legal y se adentraran en la educación, promoviendo la justicia en cada rincón. El proceso fue largo pero Santiago perseveró. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos y poco a poco su clínica jurídica fue tomando forma. Era un centro de comunidad, un puente entre la ley y aquellos que necesitaban ser escuchados. Días de trabajo arduo y noches desveladas se convirtieron en el requisito habitual, pero cada pequeño éxito valía la pena. La mirada agradecida de un cliente que por fin podía acceder a su derecho, las sonrisas de niños en talleres educativos sobre su mundo legal, todo eso valía más que cualquier reconocimiento profesional. Un año después, Santiago recibió un llamado que cambiaría su vida al siguiente nivel. Fue invitado a dar una conferencia sobre justicia social en una universidad local, no solo como abogado, sino como líder comunitario, un embajador del cambio. Fue un reconocimiento que ratificó todo su arduo trabajo, un momento cumbre que validó su nuevo propósito. Supo en ese instante que había superado sus propios límites y miedos. Había conquistado la adversidad, no solo enfrentando su pasado, sino transformándolo en un futuro brillante lleno de potencial. Un aplauso ensordecedor resonó en la sala mientras Santiago cerraba su discurso. La justicia es un camino, no un destino, dijo mientras miraba a cada rostro en la audiencia con una confianza renovada. Hoy los invito a ser parte de este camino hacia adelante, a luchar por un mundo donde cada voz sea escuchada y respetada. Juntos podemos marcar la diferencia. Al salir del escenario, la sensación de satisfacción fue abrumadora. Santiago no solo había logrado un impacto en su vida, sino que había sembrado la semilla del cambio en otros. La lucha por un sistema más justo ahora era una misión compartida, donde cada paso hacia adelante sería un testimonio de la fuerza de la comunidad. La transformación individual no solo afectaba su vida, sino que ahora tenía el potencial de impactar la vida de miles, consolidando su legado en la lucha por la verdad y la justicia. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.